A Dios, que el Señor siempre nos lleva de su mano poderosa y bendita. Leemos en Hebreos 12:25. Mire lo que está diciendo aquí. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Algunos de ustedes escucharían el mensaje de, creo que fue del jueves, en 8 o 15 días, que estaba diciendo sobre nuestra mente, que nuestra mente es una tierra cultivada en la que se siembra toda clase de pensamientos. Y yo creo que a todos nos sucede eso. Viene a la cabeza pensamientos y pensamos, vienen cosas y vienen cosas. Y lo peor es que son más las cosas malas que vienen a nuestra cabeza que las buenas. Y llena nuestra mente de cosas de inservibles. Porque la mente nuestra es como una tierra abonada, decía yo, donde uno lo que siembre, eso va a producir. Lo que uno siembre, eso va a producir. ¿Qué dejamos nosotros ahí en la mente que trabaje, que haga daño, que nos haga daño? Muchas enfermedades, muchos quebrantos vienen porque aquí dejamos que nuestra mente se llene de cosas vanas. Mire lo que está diciendo este texto. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién amonestaba al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? ¿Cómo? ¿Quién estaba frente al pueblo? Moisés estaba frente al pueblo y era el que amonestaba y era el que enseñaba, el que se relacionaba con ellos. ¿Y qué pasó con el pueblo? Todo lo que Moisés decía, caía bien, no. Desecharon la palabra. El pueblo desechó. Muchas veces intentaron apedrearlo. Muchas veces intentaron acabarlo a piedra. ¿Por qué? Porque los amonestaba. Y pensaron apedrearlo. No escuchaban la enseñanza de ninguna manera. Si ellos no escaparon a aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Hermano, la palabra de Dios nos manda a desechar lo que no sirve. Desechar lo que no nos conviene.
Desechar lo que nos sirve, lo que nos hace daño. Ahí llega a la mente muchas cosas. Pero en nosotros está si dejamos que esas cosas que nos perturban, que esas cosas que nos pueden maltratar y hacer daño, las dejamos ahí que fructifique. Dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación y la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire lo que está diciendo el profeta Samuel al rey Saúl. Tú desechaste la palabra de Jehová. ¿Qué era lo que Saúl había desechado? La palabra de Dios. Ignoró, pasó por alto lo que Dios le había dicho, lo que Dios le había ordenado, le dio todo para que cómo hiciera, pero él no lo hizo conforme la palabra de Dios. Entonces le hizo, y eso se llama ¿cómo? Cuando yo ignoro algo, ¿cómo se llama? Lo saco, la desobediencia, pero es que desechar. No quiero eso, está desechando. Eso es como los niños con las mamás cuando les trata de dar el alimento. No quiero eso. ¿Qué están haciendo? Desechando el alimento. Y Saúl estaba desechando la palabra de Dios. Y eso es grave. Eso es grave. El verso 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. No solamente había desechado la voz de Dios, sino que había desechado lo que Samuel, las instrucciones que Samuel le había dado. He quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. El 26 dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado a ti. Has desechado la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Hermano, qué tristeza que teniendo nosotros la bendición y la desechemos. Todas las promesas del Señor, lo que el Señor tiene a diario para nosotros, todas sus promesas, sus bendiciones. Qué lindo el himno que cantamos anterior a este, ¿no? Nos has dado todo. Todo. Pero nosotros a veces no respondemos, no le respondemos como verdaderamente debiéramos de responderle. Eso es desechar lo que Dios nos da. No queremos, no necesitamos de eso.
Y qué tristeza que Saúl desechó la palabra. Hermano, y Dios manda a que desechemos de nuestra vida lo que nos hace daño, lo que no nos conviene, lo que no nos sirve para nada, lo que nos perturba. Hay que sacarlo de nuestra mente, hay que sacarlo de nuestro corazón, hay que sacarlo de nuestros hogares, hay que sacarlo de nuestro medio, porque nos hace daño, porque nos perturba, porque corta la buena relación con Dios. Tú desechaste la palabra de Jehová y Él te ha desechado a ti para que no seas rey, para que no reine más. Ha sido cortado. En el Salmo 2 y el verso 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegrados con temblor. Escuchemos lo que Dios dice. Oíd la palabra de Dios, lo que es de la palabra de Dios. Porque no todo lo que se escucha desde los púlpitos es palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña, escúchalo todo. ¿Y qué? Retener lo bueno. Retenga lo bueno. ¿Qué quiere decir eso? Que no todo lo que escuchamos es sano. No todo lo que se escucha es sano. Por eso la Biblia está diciendo, escúchalo, pero retenga lo que le sirve. Retenga lo bueno. Retenga lo que va a edificarnos, lo que nos va a ayudar. En Hebreos 12:28. El texto que leímos al principio. El 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, pero que queden las inconmovibles. Es decir, lo que sirve, lo que es duradero. Lo que es duradero. Y nosotros tenemos que aferrarnos a las cosas buenas. Más adelante en la palabra de Dios vamos a ver algo importante. Les invito a ver en Proverbios 15, 31 al 32. Proverbios 15. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios, ¿qué? Morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra procede la humildad. Hermano, ¿para qué retener cosas que nos hacen daño?
Deséchalo. Lo único que no debemos desechar es lo bueno, lo justo, lo santo, lo amable. En Filipenses 4:8 está precisamente ese texto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en eso qué? En esto pensad y el Dios de paz estará con vosotros. Fíjense, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dice Pablo, esto hagan y el Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, cuando vienen pensamientos malos, digo yo, a nuestra mente, eso perturba. Eso perturba. Y nos llenamos la cabeza, llenamos nuestra mente de tantas cosas erróneas. A veces pensamos cosas que nos van a suceder, que no van a suceder. Cosas que nos van a hacer, que no nos van a hacer. Males que nos ideamos en la mente, que no las tenemos. Derrotas que nos hacemos la idea en la mente que nunca va a suceder. Eso hay que desecharlo. Eso hay que sacarlo de nuestra cabeza. Eso hay que acabar con todas estas cosas. Dios nos manda a desechar lo que nos sirve. En Romanos 13:12, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿Qué dice? Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria, lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de ¿qué? De la carne. Tenemos que poner un freno a tantas cosas que nos perturban. Tenemos que aprender a frenar tantas cosas que nos perturban. Estos días estaba escuchando un aporte del hermano Diego que estaba hablando sobre el freno. Hay que frenar en la vida. Hay que frenar, hay que ponerle freno a muchas cosas que tratan de perturbarnos. Cosas que no convienen, cosas que nos hacen daño, cosas que nos perturban, que nos enferman. Hermano Diego decía, hay que usar el freno. Hay que frenar muchas cosas que perturban la vida nuestra. En 2 de Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran ¿qué? Contienda, ¿no es cierto? Desecha lo necio, desecha lo que no tiene sentido. Son cosas que
que nos perturban, que engendran contienda, no solamente con los demás, sino consigo mismo. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrir. ¿Por qué admitir? Sabe que ustedes conocen bien lo que sucedió entre Abraham cuando Dios le dio promesa que tendría un hijo y que él sería el heredero de todo y en él haría un pueblo, una multitud como las estrellas de los cielos. Y ellos pensaron, habiéndole dicho, hermanos, habiéndole dicho el ángel de Jehová que Sara tendría un hijo. Pero ellos que se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo será eso? Es que yo ya soy vieja, muy vieja, ya avanzada en edad. Y además que fui toda la vida estéril. Le propuso a su esposo Abraham que se acostara con su sierva Agar. Y sí, él aceptó la propuesta de su esposa y efectivamente Agar tuvo un hijo y hijo de Abraham. ¿Qué causó esto? El niño nació, Ismael fue su nombre. Dios pasó por alto eso. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Y Sara tuvo a su debido tiempo la bendición de quedar en embarazo y dio a luz su hijo Isaac. Y los niños fueron creciendo, ya Ismael era mayor que Isaac, claro. Fueron creciendo y se le fue convirtiendo eso en un problema, Abraham. Porque Agar defendía a su hijo Ismael y Sara defendía a su hijo Isaac. ¿Ve? Y se volvió un problema. Los niños reñían entre sí, las mamás reñían entre sí, hasta que Sara no aguantó más. Y en parte ella tenía la culpa, porque permitió que su esposo Abraham le llegara a Agar, su sierva, pensando que esa era la solución. Eso no era lo que Dios había dicho. Eso no era la promesa que Dios les había dado. Entonces Sara no aguantó más, le dice a Abraham, mira, yo no voy a permitir el hijo de Agar Ismael, que el hijo de Agar herede con mi hijo Isaac. Y le formó el problema, y ahí tenía el problema, hasta que le dijo, hágame el favor, despache a Agar con su hijo, porque ya no soporto más esto aquí. Esto fue muy duro para Abraham. Él se llenó de tristeza porque era su hijo Ismael, de todas maneras, era su hijo.
Era su hijo. Y él se llenó de tristeza y tuvo que venir en oración a Dios. Dios mío, ¿qué hago en este caso? Mi esposa me ha pedido que tengo que despachar a mi hijo Ismael y a la mamá. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le dijo Dios? Haga lo que su esposa le está diciendo. Haga lo que su esposa le está diciendo. Porque Ismael no va a heredar con Isaac. Además, es un problema suyo, se lo buscaron ustedes. Fíjense, hermanos, cuántas veces nosotros mismos nos buscamos nuestros propios problemas, ¿no es cierto? Pensó que Dios le iba a fallar. Sí, pensó que era por mí. ¿Cuántas veces nosotros nos buscamos nuestros propios problemas? Y Dios le dijo, haga lo que su esposa le dice. Ismael no va a heredar con Isaac, su hijo. La promesa es él, y es él en el que voy a hacer una nación grande, poderosa en la tierra, como las estrellas de los cielos. Tiene que desecharlo, porque está causando problemas. Y ya sabemos, le dio a Abraham comida, le dio, ¿cómo llamamos eso? Avío para tiempo, agua, y los despachó y se fueron por el desierto. Ya sabemos qué continuó allí, lo que sucedió allí, ya ellos por allá en el desierto. Pronto Dios me ayude para enseñar un poco más sobre eso. Pero tuvo que desecharlo porque no podía heredar con el heredero. ¿Ven? ¿Por qué lo desechó? Porque ya era un problema entre ellos. Era un problema entre ellos. Estaba creciendo ese problema entre ellos. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces tenemos que desechar lo que nos hace daño? Ay, que lo amo, es que quiero, es que no sé qué, pero está haciendo daño. No podemos admitir lo que nos está haciendo daño. La palabra de Dios dice que hay que desechar lo que nos sirve. ¿Ven? En primera de Pedro, capítulo 2 y el verso 1. Desechando pues toda, ¿qué? Malicia. ¿Qué más? Todo engaño. Toda hipocresía. Las envidias hay que desecharlas. Las detracciones hay que desecharlas. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Desechar, hermanos, la malicia, desechar el engaño, desechar la hipocresía, desechar la envidia. Ay, hermanos, y saber que dentro del pueblo de Dios vemos muchas veces estas cosas. La envidia, la hipocresía, el engaño, la malicia. Eso se ve mucho. Por eso Pedro tiene que exhortar a la iglesia y decirles, ustedes tienen que desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada.
Y en el Salmo 19, versos 7 al 12, también encontramos algo muy importante. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es que es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Todo lo de Dios es santo, es puro, es limpio, es recto, es verdad. Los hombres de Dios fallaron mucho en muchas cosas que tenían que haber desechado y no lo desecharon. Hoy en día, hermano, da tristeza ver cuántos hombres, predicadores, pastores, líderes, caen. ¿Por qué? Porque dejan crecer en ellos la altivez, porque dejan crecer en ellos la arrogancia, la ambición por la plata, la ambición por la fama. Quieren ser famosos, quieren ser grandes, quieren ser, hermano, y desgraciadamente se van a pique porque no puede concebir todas estas cosas con las cosas de Dios. Admitir que nos equivocamos. Hermano, todo lo que nos sirve hay que desechar, hay que cortarlo de nosotros. Tratar que nuestra vida sea recta, que nuestra vida sea limpia delante de Dios. Por eso el salmista dice: preserva también a tus siervos de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. No permita, Señor, que la soberbia, que la vanagloria, el orgullo, la petulancia se apoderen de mí. Hay que desechar, vuelvo y repito, lo que nos hace daño, lo que nos va a perturbar. No dejemos que todo lo que nos llega a la mente se apodere, haga nido. Déjalo pasar y conserva solamente lo que nos sirve. Es muy difícil, pero hay que hacerlo. Porque una vez llegan los pensamientos, quieren quedarse. Pero desechemos lo que nos sirve, lo que no nos conviene, lo que nos hace daño. Que Dios nos ayude
Que Dios nos ayude para saber discernir entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Que Dios nos ayude para aprender a discernir lo que me puede perjudicar hasta perder la salvación. Para desechar todo esto y poder decir, estoy en paz, que tengo paz, que el gozo del Espíritu Santo me acompaña. Amén. Que no podamos perturbarnos. Piense, hermano, cuando se ve enfrentado a una situación, hay que saber discernir entre lo bueno y lo malo. Lo malo, fuera, en el nombre de Jesús. Nos hace daño. Como Saúl perdió su reinado. Tú desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado a ti para que no seas rey. ¿Qué dice en Apocalipsis? Los perros estarán ¿qué? Fuera. Los hipócritas, hechiceros, adúlteros, fornicarios estarán fuera. No permitamos que nada perturbe nuestra salvación y nuestra vida con el Señor. Que Dios los bendiga.